En este video vamos a ver otra de las polarizaciones con las cuales podemos trabajar un transistor BJT. En este caso vamos a trabajar la polarización por realimentación de emisor. Esta polarización tiene muchas similitudes con la polarización fija o de base, con la única diferencia de que vemos que hay una resistencia o un resistor en el terminal del emisor, lo cual obviamente la vamos a llamar resistencia de emisor. Entonces básicamente este va a ser el circuito básico, polarización por realimentación de emisor, donde vamos a tener una resistencia de colector conectada a VCC o a la fuente. Esto quiere decir que este terminal de este resistor va conectado al polo o al lado positivo de una batería de una fuente de alimentación de DC, y pues el lado negativo iría conectado a masa o a tierra, que sería la referencia. En el pin del emisor o en el terminal del emisor iría conectado otro resistor, el cual vamos a llamar resistor de emisor, y el otro extremo iría a tierra. En el terminal de base tenemos un resistor de base, el cual va conectado a VCC, que va a ser en este caso pues la misma fuente DC de alimentación. De igual manera este resistor va conectado al polo positivo de la batería. Entonces básicamente en estos análisis de las polarizaciones hay que tener en cuenta los componentes, los nombres y dónde está ubicado qué. Con esto me refiero a que saber cuál es el resistor de colector, cuál es el pin o terminal del colector del transistor, cuál es el resistor de emisor, cuál es el pin o terminal de emisor, dónde tenemos ubicado el voltaje colector emisor, voltaje de emisor, que va a ser el mismo voltaje de esta resistencia de emisor. Entonces, de igual manera como lo veíamos anteriormente, vamos a analizar la recta de carga, donde le vamos a usar la malla de colector. Entonces la malla de colector va a ser acá, vamos a hacer un LVK, ¿ya? Entonces en el LVK utilizamos o hacemos uso de sumatoria de voltajes. Entonces vamos a arrancar o vamos a tener la base de menos VCC más el voltaje en la resistencia de colector, que por ley de Ohm va a ser corriente por resistencia, en este caso corriente de colector por la resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor, que en este caso es corriente de colector porque es la misma, por la resistencia de emisor. Recordemos que para fines prácticos vamos a trabajar que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Todo esto es igual a 0. Entonces con esta ecuación vamos a trabajar los dos extremos de la recta de carga. Empezamos con el extremo superior, donde el transistor está en saturación, y como está en saturación el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Tenemos la misma ecuación del LVK, voltaje colector emisor igual a 0, nos va a quedar que como estamos trabajando el transistor en saturación, despejamos la corriente colector de saturación por la resistencia de colector más la corriente de colector de saturación por resistor de emisor es igual a VCC. Después tenemos, agrupando los términos, vamos a sacar factor común y nos va a quedar corriente de colector de saturación, factor de RC, resistencia de colector más RE es igual a VCC. Y así despejamos la corriente de colector de saturación, va a ser igual al voltaje de la fuente VCC sobre la resistencia de colector más la resistencia de emisor. De esta manera sacamos el extremo superior de la recta de carga. Ahora vamos con el extremo inferior, donde el transistor va a estar en corte, el extremo inferior. El extremo inferior, el transistor va a estar en corte, la corriente de colector es igual a 0. Y vamos a aplicar la misma ecuación, el mismo LVK de la malla de colector. En este caso entonces todos los productos o voltajes donde influye la corriente de colector van a ser igual a 0, donde nos va a quedar que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. Ya tenemos pues entonces los dos extremos de la recta de carga. Procedemos a hallar el punto Q, donde vamos a trabajar es en la malla de base. Recordemos que la malla de base, obviamente vamos a trabajar es con el terminal de la base. Entonces el LVK base va a ser menos VCC más el voltaje en la resistencia de base, que expresado por ley de Ohm es corriente de base por resistencia de base
más el voltaje base emisor, que ya sabemos que es 0.7, más el voltaje en la resistencia de emisor, que es resistencia de emisor por corriente de colector. Ya todo lo que acabé de decir, lo que acabé de explicar, está bien expresado en este LVK. Este LVK es de la malla de base. De aquí vamos a proceder a despejar la corriente de base. Aquí está todo el proceso algebraico operativo, donde debemos recordar que en este caso esta corriente de colector la vamos a sustituir por corriente de base por el beta. Es una equivalencia, es una de las ecuaciones básicas que nos dice que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de base por el beta del transistor. Después de esto vamos a poder sacar factor común de la corriente de base, factor de la resistencia de base más la resistencia de emisor por el beta del transistor. Y después de eso vamos a quedar con esta expresión, que es la que nos va a servir para calcular la corriente de base, BCC menos 0.7 sobre la resistencia de base más la resistencia de emisor por el beta. Teniendo eso en cuenta, volvemos ahorita a aplicar una de las ecuaciones básicas. Corriente de colector, en este caso ICQ, es igual al beta por la corriente de base. Después vamos a hallar el VCEQ, voltaje colector emisor del punto Q, donde volvemos a la malla de colector. Aplicamos el mismo LVK menos VCC más RC por IC más voltaje colector emisor Q más RE por IC igual a 0. Despejando, sacando factor común de corriente de colector de RC por más RE, vamos a quedar con esta expresión. Entonces básicamente este es el método, o de esta manera vamos a analizar esta polarización por realimentación de emisor. De nuevo es un procedimiento muy básico, muy sencillo, donde lo único que debemos hacer es siempre tener en cuenta dónde estamos ubicados, que para la recta de carga se utiliza la malla de colector, extremos, que para hallar el punto Q vamos a utilizar la malla de base, y siempre tener muy en cuenta, o en esta polarización, voltaje colector emisor es este punto, voltaje de emisor es el que yo mido el terminal del emisor a tierra, que en este caso va a ser el mismo voltaje en la resistencia de emisor. Voltaje de colector es el que yo mido en el terminal de colector, que en este caso va a ser voltaje de colector, va a ser igual a voltaje colector emisor más voltaje de la resistencia de emisor. Voltaje de base es el que yo mido en el terminal de base, voltaje base emisor 0.7 volts. Y pues básicamente es tener muy presente eso, qué voltaje estoy midiendo, qué terminales estoy involucrando. Pero es un procedimiento muy sencillo, simplemente es identificar, como vuelvo y repito, dónde está la malla de colector, dónde es la malla de base, qué corriente influye, por qué resistor, y de esta manera analizamos mediante la recta de carga y punto Q en qué región está trabajando el transistor.